un poco duros. Bueno, pues después de este magnífico retrato de Calatayud durante la época del Antiguo Régimen, vamos a pasar a los siglos XIX y XX de la mano de don Enrique Bernat y Roberto Cea Manos. Enrique Bernat es profesor de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, profesor titular de dicha universidad y además realizó estudios de Peritaje Mercantil y Derecho. Miembro del Consejo Económico y Social de Aragón, forma parte del equipo de investigación del Diccionario Biográfico del Socialismo Español entre 1879 y 1975, impulsado por la Fundación Pablo Iglesias en 2005, y del equipo de investigación sobre la memoria de la Guerra Civil durante la transición democrática. Sus líneas de investigación son Historia y Cultura de la Educación hasta finales del siglo XIX y principios del XX, Historia Social y particularmente durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, Socialismo, Republicanismo y Segunda República. En la actualidad trabaja en aspectos relacionados con la memoria durante la transición y más particularmente sobre la memoria en las políticas económicas. Es autor de numerosas publicaciones, todas relativas a la historia reciente de Aragón. Creo que interviene primero Enrique Bernat, ¿no? Entonces, cuando acabe, presento a Roberto. ¿De acuerdo? Buenos días a todos. Ya ven cómo tengo la voz. No quiero pasarme, me corresponde media hora. Voy a intentar, por lo tanto, no sé cómo funciona esto, demasiado. Bueno, voy a ver, esto es, ¿no? Bien. Esto por una parte. Y luego soy un poco ciego, necesito estas otras gafas para poder ver. Bueno, primero lo que quiero es agradecer a la UNED y al Centro de Estudios Biblitanos que me hayan invitado a participar en la redacción de ese libro, del que ya ha habido bastantes comentarios esta mañana, por una parte, y también para estar aquí con ustedes y les pueda, en fin, no sé si aportar nada nuevo, pero sí darles la visión más personal mía sobre los contactos que he tenido con la historiografía sobre Calatayud, dedicadas al siglo XIX fundamentalmente. La verdad es que desde la muerte de Vicente Lafuente, desde su obra, desde la aparición de su obra que todos estamos comentando aquí, pues ha habido esfuerzos en la historiografía para mejorar el conocimiento de la ciudad. Eso es cierto. Yo creo que sobre todo y fundamentalmente en la Edad Media. Eso es evidente, ¿no? También para la Edad Moderna es más difícil encontrar esto, sobre todo para el siglo XX y el siglo XIX. De modo que el relato que terminará por aparecer en nuestro texto será un relato muy trabajado, no cabe ningún tipo de dudas, pero también aportaremos sobre todo, digamos que problemas sobre los que deberíamos de trabajar de forma inmediata para terminar por conocer la verdadera historia de nuestra ciudad, ¿no? Yo quiero hacer una mención al esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, para el estudio de la Guerra de Independencia. Ahí sí que tenemos un material estupendo. Un simposium de hace poco tiempo, simposium del año 2009, pues ha reflejado esa serie de trabajos de las que les estoy diciendo, ¿no? También es necesario hablar de don José Galindo. Yo creo que ahora, en este momento, me gustaría hacer un pequeño recuerdo porque acaba de fallecer, ¿no? Yo no lo he conocido demasiado, pero sí que conozco mucho a buena parte de su familia, ¿no? Y ha sido una persona que se ha esforzado en conocer la ciudad. En fin, él escribió sobre todo un libro que tituló Apuntes sobre el siglo XIX, que no es volcar en ese libro la cantidad de noticias que ha ido sacando de los archivos locales, ¿verdad? Pero no es un trabajo suficientemente elaborado, pero es que plantea una cantidad de sugerencias, de noticias, que efectivamente puede ser inspirador de trabajos científicos bastante importantes. Y
Arminio Lafoz, que inició sus trabajos en relación a la Revolución Liberal. Yo creo que eso es importante con las milicias de los años 30. La lástima es que no lo haya continuado. Y quiero acabar con José Ángel Urzaiz, ¿no?, del que he bebido, que tiene estupendos trabajos de investigación sobre cuestiones de educación para el siglo XIX, pero luego merece la pena resaltar también, digamos, sus esfuerzos de síntesis, ¿no?, para dibujar, para en pocas palabras, en pocas páginas, plasmar ahí, miren ustedes, este es el siglo XIX de Calatayud. Bien, es el siglo XIX, sobre eso vamos a hablar, un tiempo de transición. Estamos en el antiguo régimen y vamos a ir construyendo el nuevo régimen, ¿no? El antiguo régimen, que se va a prolongar a lo largo de décadas y décadas del siglo XIX, como acabo de decir, pues a través de la pelea local, por mantener las influencias sociales, los privilegios económicos, que se prolonga también en la pervivencia de creencias, ¿verdad?, y de mentalidades, y que frente a ello se va a ir configurando la nueva sociedad liberal, que se construye con muchas dificultades, con muchas contradicciones. Y esos dos mundos, en el siglo XIX, terminan fundamentalmente por enfrentarse. Las dos formas de ver la sociedad, las dos formas de ver la vida, los dos países se enfrentan de manera cruel a lo largo del siglo XIX en la guerra. Porque este es el otro aspecto, digamos, que a resaltar de este siglo. Es un siglo violento. Es un siglo muy violento, sobre todo la primera parte del mismo, ¿no? Y esa violencia viene dada efectivamente por las resistencias de unos frente a los intentos por construir la nueva sociedad liberal de los otros, ¿no? Ese es el siglo XIX. Y Calatayud participa plenamente de lo que les acabo de decir. Participa en la guerra. Participa en la guerra porque la guerra de la independencia, la presencia de la guerra de la independencia en nuestra ciudad es extraordinaria. Yo no la voy a tratar aquí con demasiada en profundidad, no puedo tasar en profundidad nada, pero no le voy a dedicar el tiempo, pues se lo voy a dedicar a otras cuestiones, ¿verdad? Pero es que es evidente que tanto la guerra de la independencia como la guerra carlista está dibujando y tiene necesariamente que construir las almas de los bilbilitanos durante este tiempo. Eso por una parte, pero también en la paz. En la paz el siglo XIX español es el siglo XIX de Calatayud. Es decir, Calatayud participa plenamente, es una representación genuina del siglo XIX de todo el país. Como he dicho, en la guerra, pero también en la paz. Dos datos voy solamente a poner sobre la mesa. Datos de tipo demográfico. La evolución de la demografía de Calatayud es muy semejante, muy similar. No a la media española, sino a la España del interior. Es verdad que los datos demográficos que tenemos es poco fiable. Aparecen en unas fuentes, cuando se hablan de vecinos, con la misma facilidad que se dice que en cualquier fecha la ciudad cuenta con 1000 vecinos, se dice al mismo tiempo también que cuenta con 1500. Hay que multiplicar por 5 cada uno de los vecinos y nos salen distintas cifras demográficas. Es cierto, pero se puede es decir, de una manera laxa se puede aproximar a cómo ha sido esa evolución. Otra cosa es para la segunda parte ya del siglo XIX que el Estado español tiene suficientes instrumentos de tipo estadístico como para poder acercarse más a la realidad. Hay que tener en cuenta también que las estadísticas que se intentan configurar en la primera parte del siglo XIX, en principio hay que decir que son todas falsas, porque en general el personal piensa que cuando se le dice apúntese usted aquí como habitante de esta ciudad, claro, pues pensando mal o pensando bien, no lo sé, ¿no? Acertadamente o no, el ciudadano piensa que se va a apuntar básicamente para pagar impuestos y entonces en general las cifras suelen ser bastante menores. Pero miren, por resumir, ¿no? Entre principios de siglo y la mitad del siglo, en España hay un crecimiento de la población del 50%.
un muy importante, una muy importante crecimiento, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta, digo, la media española, la de Calatayud se queda muy abajo porque tiene un crecimiento no llega al 20% de su población. Luego, si tenemos en cuenta la segunda parte del siglo XIX, el crecimiento en el país es del 28%, digo, es el crecimiento medio. Sin embargo, en nuestra ciudad no llega, bueno, llega justamente al 7%. Desde esta perspectiva tendríamos que hablar, bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes, de dos experiencias muy distintas, pero lo que ocurre es que ese 18% de crecimiento en la primera parte y ese 7% coincide casi exactamente con el crecimiento que se produce en las provincias del interior de nuestro país. Esa es la participación esa es la expresión, ¿no? Es la expresión efectivamente del siglo XIX español a través de la demografía. Y hay otro aspecto también, ¿no? Que en La Paz, donde hay una coincidencia de nuestra ciudad con el resto del país, y con la excepción, y es la siguiente, son los aspectos de tipo tecnológico, ¿no? Con la excepción notable del ferrocarril y otros adelantos en algún servicio básico, como puede ser el alumbrado y las comunicaciones, estoy hablando del telégrafo y alguna otra cuestión, las tecnologías propias de una sociedad industrial, de una sociedad, vamos a llamar, moderna, aparecen muy tarde en nuestro. Tenemos que esperar al final del siglo XIX, fundamentalmente en los últimos momentos del siglo XIX, con la maquinización de los molinos que trituran el trigo y que hacen harina, y por supuesto, con las azucareras. Aunque las azucareras, la primera azucarera, estoy citando de memoria, me parece que es de 1899, ¿no? O sea, de modo que ya casi es del siglo XX. Estamos hablando del siglo XX. Bueno, yo voy a hablar de dos cosas un poquito más, con un poco más de detenimiento, y con dos simplemente casi por encima. Son 4 aspectos de la historia de Calatayud que a mí me parecen importantes y que además uno cuenta con la suficiente historiografía como para poder decir cosas, ¿no? El primero es lo que podríamos decir cómo evoluciona, cómo se hace, bueno, no me gusta la palabra, iba a decir la revolución liberal, no, cómo se transforma, ¿no? Una sociedad del viejo régimen de propiedad señorial, propiedad vinculada, propiedad amortizada, cómo eso evoluciona a un régimen liberal de propiedad privada. Este es el asunto, porque los aspectos políticos tenemos menos conocimientos de ellos, pero sí que se puede decir alguna cosa sobre los aspectos estructurales, ¿no? Tanto económicos como sociales. Esa sería la primera cuestión. La segunda, que me parece también interesante para en fin, conocer nuestra ciudad, es la escasa modernización, las dificultades para la modernización de la sociedad de Calatayud, ¿no? Y luego, si tengo tiempo, diré 2 cosas sobre las élites sociales, cómo se van configurando estas en nuestra ciudad, si son semejantes las que podemos encontrar en las primeras décadas a las que encontramos al final. Yo creo que eso puede tener su interés. Y luego, la última cuestión, la guerra. La guerra, pero no para describirla, sino porque yo querría, y si no tengo tiempo, dejaré de hablar, porque yo quiero decirles una cosa. A mí me parece que es interesante, y enlazaré con Enrique Solano sobre la guerra de sucesión, porque yo veo similitudes entre las guerras carlistas, las guerras de sucesión y la guerra de independencia, ¿no? Bien, vamos con el primer asunto, ¿no? ¿Cómo cambia la estructura social, esa estructura señorial, ¿no?, a otra liberal basada en la propiedad privada? Esa es la primera cuestión. No puedo decir nada más que 5 o 6 cosas, pero espero que sean significativas. Bueno, voy a citar otra vez a José Ángel Urzay, ¿no? Porque él califica en uno de sus textos a Calatayud, ¿verdad?, como una sociedad conventual. Esa es la principal característica. Cuando yo me introduje en la historiografía de Calatayud y empecé a leer cosas del siglo XIX, es lo primero, es lo que me llamó más la atención. Eso que llama Urzay una ciudad conventual.
Y me llevó, además, de manera, yo diría que incluso apasionada, a mirar hacia atrás, a mirar el siglo XVII, a mirar el siglo XVIII, porque esto tenía algún origen, ¿no? Necesariamente. Fijaros en una cosa, hacia principios del siglo, ya cuando digo el siglo, estoy hablando del siglo XIX, pero esto ocurre en el siglo XVIII, pero hacia principios del espacio cronológico que a mí ahora me ocupa, en la ciudad hay ni más ni menos que 10 conventos, en intramuros y extramuros. Pero hay que sumar a esos 10 conventos 12 parroquias. 12. En una ciudad que, en fin, vamos a citar esta cifra, puede tener 8.500 habitantes. 10 conventos y 12 parroquias. Claro, tengo aquí un texto que sale del ayuntamiento de Calatayud, que se dirige al capitán general a principios del siglo XIX, y les voy a decir, porque textualmente dice lo siguiente, ¿no? Dice, entre todos los conventos expresados, el que reporta utilidad a la población es el de capuchinos. Bueno, esto lo voy a leer también, aunque nos interesa menos. Por hallarse extramuros de la ciudad. Es el que reporta utilidad. ¿Por qué se encuentran extramuros de la ciudad? Donde están los barrios que componen una gran parte de la población, por cuyo motivo prestan a esos habitantes a todas horas un servicio extraordinario para auxiliar, para confesar y para celebración de misa. Pero, claro, contrasta esa utilidad de capuchinos y lo contrasta con lo siguiente. Y ello, dice, quiere hablar de esta cosa, por no haber viviendo en dichos extramuros ni un solo clérigo de tantos como hay dentro de los muros pertenecientes a 12 parroquias, inclusas 2 colegiatas, que ubican dentro de la ciudad, y 6 de los referidos conventos, que por la abundancia de eclesiásticos son innecesarios para una población que según el censo del ayuntamiento no llega a 1.000 vecinos. Yo he dicho 1.500. Eso es lo que dice el ayuntamiento. 1.000 vecinos y sumen ustedes todo aquello, ¿no? Es decir, más allá de la cuestión de la utilidad o no, lo importante es que textos como estos, que salen desde el ayuntamiento, que se lo está diciendo al capitán general, y de Aragón le está diciendo, esta es la ciudad conventual, ¿no? Esta es la ciudad conventual. Bien, más allá de las necesidades de culto, que es evidente que sobran, por lo que está diciendo, sobre todo en intramuros, es decir, ¿verdad?, las implicaciones económicas de todo esto. Esto es lo que nos puede interesar, ¿no? Estamos hablando ahora al principio del siglo XIX, estamos todavía en el antiguo régimen, ¿eh? Por lo tanto, la propiedad, como hemos dicho antes, vinculada, ¿no? Pues bien, las implicaciones económicas son evidentes, ¿no? Es la acumulación, el dominio de esa capacidad, como digo, económica, a través principalmente ¿de qué? Del préstamo. Esa es la actividad fundamental de la económica de los conventos, ¿no? Entonces, son censales a interés perpetuo y arrendamientos vitalicios. Y eso solo se puede hacer fundamentalmente porque hay suficiente patrimonio, de todo tipo, patrimonio, que es capaz de crear plusvalías para poder prestar, para poder alquilar, ¿eh? Uno de los principales prestatarios va a ser el propio ayuntamiento, el propio municipio, que va a estar ahogado. Ya nos ha dicho antes Enrique, él habla de la Guerra de Sucesión, incluso desde antes, ¿no? Pero ese es un asunto a tener en cuenta, ¿eh? Pero en cualquier caso, los procesos de desamortización que todos conocemos, pues habían transformado esta situación hacia mediados del siglo. Desaparecen los conventos masculinos a partir de Mendizábal y anteriormente también algunos, ¿no? Otra cosa son los femeninos. Y luego hay una reducción del número de parroquias. A mí me resulta muy significativo, porque de esas 12 parroquias se han quedado disminuidas a 4. A 4.
solo 4. Frente a la opinión del ayuntamiento, que quería solo 3. Pero bueno, es decir, se ha hecho, digamos que se ha materializado la transformación, no cabe ningún tipo de dudas. A partir de la desaparición de estos conventos y de todos los privilegios que tenían parroquias, etcétera, desaparece la propiedad vinculada, se ha convertido en propiedad privada, eso ya lo conocemos. Bien, lo que querría yo decir fundamentalmente, que esto es lo general, lo que es conocido, es que en el tiempo largo la tendencia a la disminución del poder eclesiástico yo creo que no se inicia en el siglo XIX. Hay indicios de que eso es un fenómeno anterior. Cada vez los historiadores, en muchas ocasiones, a nuestros alumnos en clase les decimos al principio de las mismas, les solemos decir que no caemos demasiado en los compartimentos cronológicos estancos. Que es verdad que existen fisuras en un momento determinado. En el tiempo, la guerra, la revolución francesa, no cabe duda de que significó, con todo, incluso con la revolución francesa, incluso en el país vecino, cuando nos interesamos por conocer en profundidad los acontecimientos y las transformaciones, siempre encontramos precedentes en los tiempos anteriores. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, exactamente en este tema, eso es lo que podemos ver en Calatayud, en la cuestión de la tendencia, ¿no, señores?, de intentar la disminución de la presencia eclesiástica. Por ejemplo, a finales del siglo XVII hay una oposición, antes lo hablábamos, de la comunidad, me refiero a la comunidad de Calatayud, hay una oposición a que la Santa María, que entonces es una colegiata, se convierta en una concatedral, junto con la Catedral de Tarazona. Y esto tiene que ver, sin ningún tipo de dudas, con el gasto, con la asunción de recursos que hubiera supuesto la aparición aquí de esta segunda catedral. O, por ejemplo, a lo largo del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, ya hay la desaparición de 2 parroquias. Una, al principio, son parroquias, Santo Domingo de Silos y la que se llamó San Pedro de los Serranos. Desaparecieron y se incorporaron a otras ya existentes, ¿no? En fin, la disminución que se produce del número de canónigos, que también es un factor de gasto en una colectividad, que a principios del siglo XIX se puede percibir. Todo esto está ocurriendo antes de los procesos de desamortización, de la disminución, por lo tanto, de la presencia eclesial, ¿no? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las actuaciones, en la vida del concejo, de lo que podríamos llamar, ¿verdad?, para entendernos, el ayuntamiento, bien, pues ahí también vamos a encontrar una cierta oposición a los poderes eclesiásticos, bueno, a la presencia eclesiástica, ¿no? Efectivamente, el concejo tuvo... yo he visto textos en donde Enrique Solano, el propio ayuntamiento, en momentos de pagar, en momentos ¿verdad?, importantes fiscales, hacen mención a que el inicio de la escasez de recursos, ¿no?, de andar con la soga al cuello por parte del concejo, no es la guerra de sucesión, sino que es la guerra de Portugal. La guerra con Portugal y con Cataluña. Pero bueno, en cualquier caso, ¿no?, los ingresos que tiene el ayuntamiento son escasos, efectivamente, ¿no? Son muy poco, digamos que los bienes propios del ayuntamiento no son suficientes, eso es evidente, las rentas fijas no le procuran demasiados recursos, son más interesantes lo que pudiéramos llamar las rentas eventuales, ¿no? Pues los arriendos de puestos comerciales, los permisos de apertura, los permisos de caza, la utilización de los molinos, los hornos, los tejares, las canteras, el almudí, las dehesas, los arbitrios. Bueno, todo eso, ese es, digamos, el núcleo que procura ingresos al ayuntamiento. Pero, como vuelvo a decir,
Estos son escasos. ¿Por qué hago mención? Porque ahora quiero hablar un poquito de cómo el ayuntamiento se opone también a lo que pudiéramos decir la presión eclesiástica en nuestra ciudad. Esa presión que no tiene por qué venir de ideas revolucionarias, estamos hablando del tiempo largo, sino que tiene que venir de problemas que se adentran en el pretérito, en el tiempo pasado, y que por lo tanto merece la pena señalar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Fijaros, hay un enfrentamiento durante todo el siglo XVIII del ayuntamiento con la Iglesia de forma general, porque conventos fundamentalmente es el principal acreedor del ayuntamiento. El ayuntamiento fundamentalmente a las instancias que debe, es decir, sí que es verdad lo que tú dices, que tiene que pagar a la monarquía y que tiene que pagar impuestos a la monarquía. Pero el problema es que el ayuntamiento está endeudado hasta el cuello con la Iglesia, con las instituciones eclesiásticas, con esos censos, con esas rentas fijas, que yo que sé, por ejemplo, para la construcción del puente de Santiago, en un momento determinado tuvo que acudir a un convento de monjas, ahora no recuerdo, tengo por aquí los datos, y claro, a cambio de pagar durante años posteriormente la devolución y claro, a unos intereses que sería bueno poder descubrirlos, ¿no? O sea, el ayuntamiento tiene que defender sus intereses. Esto ocurre en el siglo XVIII, ocurre en la primera parte del siglo XIX y eso lo lleva a un enfrentamiento con la Iglesia. Eso puede ser. Es decir, en el tiempo largo no es que los de Calatayud sean unos revolucionarios que se han adelantado a su tiempo. No, es que los hechos objetivos pesan por sí mismos. Y al fin y al cabo los acontecimientos que son transformadores y revolucionarios siempre al final son no tanto muchas veces por una ideología, sino porque los hechos pesan, ¿no? Y este es un asunto que yo creo que merece la pena aquí. Y esa defensa de los intereses del ayuntamiento se ve, por ejemplo, en este trabajo que hizo José Luis, me parece que es José Luis Agudo, sobre las dehesas boyales, es decir, la desamortización del año 55, en donde los ayuntamientos se iban a ver enajenados de buena parte de sus tierras, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento de Calatayud, según nos dice José Luis Agudo, estuvo también en la brecha en contra, ¿no? Es la defensa de sus intereses, pero yo creo que hay una trascendencia importante en el tiempo y en la transformación, ¿no? Luego también podemos encontrar ejemplos de agresividad popular contra la Iglesia, y que vienen de atrás, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención cómo esta se ha expresado en la guerra de la independencia, porque la población de Calatayud participó en los saqueos, en los incendios, saqueos, etcétera, de patrimonio eclesiástico, muchas veces que animaban a los soldados para que profundizaran en el destrozo para apropiarse de materiales de construcción, madera y otras cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, ahí tenemos el saqueo final, al final de la guerra, cuando ya no había, digamos, presencia de militares británicos, españoles y militares franceses. Al final de la guerra, el saqueo del convento de la Merced, que lo efectuó un guerrillero bien conocido, ¿verdad? Y que, bajo amenaza de fusilamiento, a los dominicos que ahí estaban, le dijo: o nos dais el dinero que tenéis guardado. Dominicos al principio de la guerra habían financiado al ejército español con 100 doblones, me parece que es, y con 2 candelabros. Pero el resto lo habían escondido. Esto era sabido en el pueblo. Pues se aprovechó una ocasión de falta de soldados, con un guerrillero, bajo amenaza de fusilamiento, exigieron la entrega del tesoro y lo consiguieron, por cierto, ¿no? Sin embargo, así como ocurre así como hay estas fuerzas, esta manera, ¿no?, de incorporar poco a poco, de introducirse realidades que van a terminar por imponerse en el siglo XIX, hay otras que representan fuerzas contrarias. Bueno, es sempiterna contradicción en la historia, ¿no? La Fuente, por ejemplo, nos dice cómo la clausura
de los conventos en el trienio liberal. Sabéis que esto fue una decisión del gobierno de los liberales. Bueno, pues desagradó al clero, por supuesto, ¿no? Pero también dice que a gran parte del pueblo. Y trajo gran animosidad al régimen constitucional. Muchos indiferentes se hicieron realistas, y se fueron al monte. Se fueron al monte a pelear, salieron de la ciudad, la abandonaron, y empezaron a ejecutar ya pequeñas hostilidades bueno, muy tempranamente, ¿no? Es verdad que las quintas, por ejemplo, hicieron huir a muchos de Calatayud. O, por ejemplo, el establecimiento de las milicias, de la milicia urbana. Pero bueno, se fueron, pero se alistaron también a partidas, que también eran de carácter, no cabe ningún tipo militar, ¿no? O Herminio Lafoz ha estudiado también el escaso éxito que tuvo en Calatayud la implantación de este tipo de organización militar, ¿no? Que era popular, son las milicias urbanas. Él lo ha estudiado para los años 30 y llega a decir que en el año 34 solamente se habían inscrito 70 personas en Calatayud, en la milicia, 70. El momento de una mayor presencia fue unos años después, en el año 37, que llegaron a 200, pero en general el éxito fue muy escaso. Esa es la verdad, merecería la pena. Seguramente, ¿no?, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la mentalidad también, ¿no? Con la cultura y la mentalidad muy presente del viejo régimen, ¿no? Mirar, en una carta que el conde de Mirasol envía al subdelegado de Fomento a Zaragoza en 1834, en un momento previo inmediatamente a realizarse ya las definitivas medidas desamortizadoras, el autor señala que como a pesar del retraso en la enseñanza en la ciudad, sin embargo, en estos centros, pero ya en las escuelas, los maestros se empeñan a que los alumnos lean en latín. Lean en latín. Caramba, con los niveles... Bueno, no voy a hacer ningún comentario. Pero, ¿por qué quieren que lean en latín? Pues fundamentalmente porque es una magnífica salida el servicio a la Iglesia. Las distintas curatos, los distintos... La incorporación a los conventos, etcétera. O sea, que es una... La Iglesia significaba porvenir para sectores importantes de la población de Calatayud. Y claro, la desaparición de los conventos, la desaparición de de las fuentes de recursos que tenían, significaba la desaparición de oportunidades también para la población. Quizá cosas de este tipo, ¿no? Han estado presentes intereses, mentalidades, han estado presentes para comprender esa otra fuerza que se opone a la construcción del liberalismo. Bueno, en cualquier caso, después del trienio, buena parte de los conventos se pudieron volver a abrir del trienio liberal. Me estoy refiriendo a 1820 al 23, pero la verdad es que la vida que tuvieron ya fue escasa y terminó por ser, digamos, la presencia del Estado, la soberanía del Estado, la que terminó por acabar con esta ciudad conventual, aunque a lo mejor no tanto, ¿no? ¿Verdad? La presencia todavía, en fin, es lógico que así ocurra posteriormente. Vamos con el otro asunto, la escasa modernización. Vamos a ver cuánto me queda, ya veo que estáis mirando todos. Estoy a punto de terminar, ¿no? Media hora, es verdad. Bueno, pues entonces, nada, 2 minutos para cada cosa. José Luis, tú también te has pasado, ¿eh? Sí. Bueno. La verdad es que yo me había reservado para este segundo punto, porque me iba a dar oportunidad de hablar de ciertas cosas de las que, en fin, me gustan, ¿no? ¿Por qué? Son 2 minutos solo. Voy a señalar 2 cuestiones, o sea, una cuestión para cada una de estos, y de verdad que acabo en 2 o 3 minutos. ¿Por qué llega tan tarde la tecnología a Calatayud? Llega a través del tren, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno,
Es verdad, me podría prolongar mucho. Solo voy a dar dos indicaciones, de tipo general y otra de tipo más particular para la historia de Calatayud. La más general. Miren ustedes, en el siglo XIX, aquellos países que tuvieron éxito en su modernización, aquí me refiero a su industrialización, fueron aquellos que fueron receptores de capital extranjero. El siglo XIX es un siglo, sobre todo la segunda parte, extraordinario para la movilidad de capitales. Supieron, digamos, construir un mercado nacional con unas ciertas características. Y segundo, tuvieron una población alfabetizada. Estos son tres elementos básicos que cualquier economista en nuestros momentos historiador económico estaría de acuerdo. Fijaros, el principal inversor que movía más capitales durante la segunda parte del siglo XIX fue Gran Bretaña, como todo el mundo sabe. Pues bien, ¿sabéis qué niveles de inversión hubo para España de capitales británicos? Un 0,4% del total del capital que movió Gran Bretaña. Con un 0,4% es lógico. Cualquier país, vuelvo a decir, esto ha sido un elemento básico para la modernización de todos los países, incluidos los Estados Unidos. Solo Gran Bretaña se ha modernizado con ahorro, se ha industrializado con ahorro interno. Los demás siempre ha sido básico por ellos la inversión extranjera. La segunda cuestión, hemos dicho, la configuración del mercado nacional. Es verdad que aquí se construye un mercado nacional, pero solo quiero hacer una mención a una cosa. La manera de crecer, el crecimiento y la industrialización de nuestro país se hizo a través de la discriminación en los mercados de los productos según de qué parte de la geografía procedieran. Y uno de los que fueron más castigados fue Aragón y fue Calatayud. Por tanto, a pesar de que tenía un ferrocarril, nosotros teníamos que, para llevar trigo a Cataluña, desde la segunda parte del siglo XIX, teníamos las tasas que había que pagar eran muy superiores a los que podían proceder de otro sitio y sobre todo de los que procedían de Estados Unidos y de Crimea. Y la tercera cuestión, muy importante, la educación. Porque muchos piensan, mirad, porque lo hago deprisa, un factor básico en las inversiones del siglo XIX, de la segunda parte del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, no ha sido la mano de obra barata, ha sido la mano de obra alfabetizada y con un cierto nivel de cualificación. Y nuestro país, tengo aquí dedicadas varias cosas a tu trabajo, nuestro país tenía un sistema educativo que los índices de desalfabetización es enorme. Y luego, las élites, yo quería decir exclusivamente que esto es un trabajo a realizar. Algo ha hecho Galindo cuando habla de las familias en este libro del siglo XIX, pero yo creo que se puede establecer una vinculación entre la compra de bienes desamortizados, por una parte, y por otro lado, a finales del siglo, los inversores en la industria, digamos, en la industria más modernizada, que son las harineras y las azucareras. Hay algunas familias, algunos apellidos que son Sanz, por ejemplo, o Zábalo, me parece que son estos dos que parecen claros. Acuden familias, no son los mismos personajes, pero aparecen estos apellidos a la hora de comprar, de intentar comprar a veces y otras veces con éxito, ¿no? Locales y patrimonio eclesiástico, y que luego los vamos a ver en consejos de administración de las escasas industrias que hay aquí. Y la última cuestión que quería hablar era de la guerra. La enorme similitud, no ocupo más, similitud entre las tres guerras, también la guerra de sucesión. En la guerra de sucesión, desde el principio del siglo XVIII, vemos guerrillas, vemos participación del clero en actividades militares, hay entradas y salidas de los distintos ejércitos y hay saqueos. Esto están en las guerras carlistas, guerras de independencia y guerra de sucesión. Bueno, muchas gracias por haberme aguantado.